visión que no se tiene muchas veces en cuenta por parte de un discurso que uno parece devolverse, pues yo no soy de esa época, pero a los 60, es decir, una idea de unas formas laborales y de trabajo que no van con hoy con las tendencias pues, globales y de lo que está sucediendo en el mundo y los descuida absolutamente muchas de las tendencias de las cuales hablaré ahora. Pero particularmente quería referirme a varios puntos. El primero es la dicotomía que hay en unas empresas donde les suben los salarios, les suben los impuestos todos los tiempos, es decir, cada vez el Estado es más inquisitivo y quiere más plata exprimiendo a los empresarios, y empresarios hablamos de todo tipo de empresarios, de una forma muy grave, porque es que no solo lo estamos haciendo nacionalmente a través de los impuestos de renta, del IVA, donde golpeamos evidentemente pues, a los consumidores, sino que adicionalmente se está hablando de una idea de una reforma de los impuestos territoriales y seguramente pues tendremos, no es nada raro, desde hace mucho tiempo se viene hablando de unas modificaciones al impuesto predial, al impuesto de industria y comercio, en fin, es una constante en la que viven los empresarios, donde los exprimen cada vez más y paralelamente le están haciendo una obligación para que suban sus costos laborales, directos o indirectos. Y creo que, yo lo voy a decir muy claramente, yo estoy a favor de que le suban los salarios a las personas, pero si se ve paralelamente una reducción de los impuestos a las empresas. Es decir, que pudiéramos compensar. Yo sí prefiero la plata en los bolsillos de los trabajadores, de los empleados, que en manos de un gobierno que es ineficiente, que no lo hace bien, que además quiere pues monopolizar en todas las rentas de la salud y muchas otras cosas. Es que esto es un tema que va completo, es reforma laboral, salud para que el gobierno se quede con toda la plata, casi que confiscar las rentas de las pensiones de las personas que han ahorrado toda su vida, es decir, es un tema de una presencia estatal absoluta, es decir, devolvernos pues al gobierno, a unos gobiernos, una visión completamente estatista de las acciones y dejando evidentemente, exprimiendo, llamémoslo así, al sector privado, dejándolo en la mínima expresión, lo cual considero supremamente grave. Y eso, insisto, si vamos a mejorarle las condiciones a los trabajadores colombianos, que no sea a expensa del empresario, que sea a expensa de un sacrificio que haga el Estado. Es decir, menos impuestos, evidentemente podría ser una gran alternativa, un equilibrio en ese sentido, no exprimiendo al empresario, sino bueno, si le vamos a poner más platica a los trabajadores en el bolsillo, que no sea, insisto, a expensas, ahí va, del empresario, que termina repercutiendo en una disminución del empleo formal. ¿Por qué? Porque si le van a subir los costos y las cargas laborales a un empresario que tiene 2 o 3 empleados para trabajar por la noche, va a decir, bueno, ¿a quién voy a sacar? ¿Va a dejar uno solo? Y golpea realmente al eslabón más débil de la cadena. Entonces, bienvenido el aumento del salario real, sí, maravilloso, pero no a expensas del empresario, que sea a expensas del Estado, con una disminución de la carga tributaria de una forma que sea diciente, interesante, y ahí sí podría ser una idea de un debate que podríamos dar, no sacándole plata al empresario a través de la reforma tributaria como ya lo tuvimos, más entonces esta reforma laboral, más después una reforma pensional que afectará evidentemente la vida de todas las personas en Colombia. Voy en ese primer sentido. Un segundo punto, la informalidad es supremamente preocupante, cada vez más lo es en Colombia y no se dan soluciones concretas al problema de la informalidad, que tiene unas graves consecuencias. Es que el 70% de las personas en Colombia viven con menos de un salario mínimo. No se tienen en cuenta las mesas de concertación laboral. Es que los informales no están representados en las mesas de concertación laboral, ni cuando aumenta el salario mínimo, uno nunca ve a los informales sentados allá como piensan en los informales, y no hay una forma de atraerlos. Y al contrario, esta reforma, lo dijo lamentablemente la ministra de Trabajo, dice aquí no nos preocupa,
eso, aquí no vamos, es que no es buscando aumentar el empleo o aumentando la formalidad. Eso lo dijo claramente la ministra, me parece pues un sinsentido. Diría esto porque es que en las grandes ciudades parece que no nos diéramos cuenta del problema. El problema grave de estas reformas que no tienen en cuenta a los informales, lo vemos en la ciudad, sí, pero vaya al campo para que vea una informalidad de casi el 90%. Es que en el campo las personas no tienen acceso jamás a la vida de una pensión. El acceso a la salud, y ustedes lo ven, es que tenemos un tema aquí en Antioquia. Sabia Salud tiene 1.200.000 afiliados por fuera del área, por fuera de Medellín, que en su gran mayoría son campesinos muy supremamente vulnerables. Y eso no está tenido en cuenta dentro de una reforma laboral. A mí me parece increíble no acceder y no pensar en que esa gran informalidad, reitero, en su mayoría rural, en su mayoría femenina además, no sea tenida en cuenta en las decisiones de las políticas públicas en Colombia en materia laboral. Es un absoluto silencio al respecto y esta reforma no tiene ninguna palabra para ellos. Pero deberíamos profundizarlo más. 2 minutos, presidente, para hablar de un tema que yo creo que es importante ya para cerrarlo, y es las grandes tendencias sociales en el mundo que hoy están ocurriendo y que, además del tema de la informalidad, a la cual se le da absolutamente la espalda en esta reforma laboral, hay 2 grandes tendencias sociales, sociológicas, que no están mirándose dentro de esta propuesta. La primera, la 4ª revolución industrial. Hoy vamos cada vez más hacia la automatización de muchas labores y aquí tenemos algo que va en contravía absoluta de una tendencia donde la tecnología va cada vez a dejar eventualmente a más personas fuera del mercado laboral. No estamos hablando de reentrenamiento de las personas, de reeducación, son los temas que deberíamos estar hablando. En cuáles competencias deberíamos estar hoy fortaleciendo a unas personas de ciertos segmentos de edades donde deberían estar fortaleciéndose con el objetivo de ser nuevamente incluidas dentro del mercado laboral. No, al contrario, vamos abriendo más la brecha y la tecnología nos está tragando rápidamente y no estamos con soluciones concretas. Y estas reformas laborales van en contravía de esa tendencia absoluta de la automatización y de la tecnología a través de la 4ª revolución industrial, que cada vez va a quitar seguramente más puestos formales en todas las empresas. Es un tema global, es además irreversible. Y un segundo gran tema, que de alguna forma lo mencionó María José, es las nuevas generaciones hoy no están pendientes de tener un trabajo toda la vida. Es decir, uno ve que en Japón las personas trabajaban 50 años en la misma empresa. Hoy los jóvenes no quieren eso. Hoy los jóvenes quieren mayor flexibilidad en muchos sentidos. Y parece que esta reforma laboral fuera como para los mayores de 50, 55 años y no está teniendo en cuenta cuáles son esas tendencias, las nuevas generaciones, cómo piensan y cómo ven su futuro. No están preocupadas en muchas ocasiones por tener una pensión. A veces dicen, no voy a tener una pensión, yo prefiero vivir el día a día. Esos son temas que son demasiado importantes para tener en consideración dentro de las reformas laborales. Considero yo que si ustedes le preguntan a los jóvenes, 30 segundos, presidente, muchas gracias, ustedes le preguntan a los jóvenes, no tienen esas preocupaciones que eventualmente hace un par de generaciones se veían. Y creo que sí deberían ser consideradas muy claramente. Mayor flexibilidad, creo que lo que están buscando esas generaciones en materia laboral. Si trabajamos en ese sentido, viendo los cambios tecnológicos, viendo los cambios sociológicos y viendo en qué debemos reentrenar a nuestra sociedad, reeducar a nuestra sociedad, yo creo que sí empezamos a decir, hombre, bienvenida a las reformas laborales, pero eso sí, no a expensas de los empresarios, sí a expensas de los tributos de gobiernos ineficientes, llenos de corrupción, lamentablemente, y que no están con una sintonía clara sobre hacia dónde va el mundo. Gracias, señor presidente.